Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, transmitido a través de nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado mes de noviembre de 2020 y recogida en el acta número 361, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada Analizar una pintura, por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, doctor en Medicina y Cirugía, artista pintor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 26 de mayo de 2014. Actualmente ocupa la vocalía de Artes en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García para pronunciar su conferencia. Buenas tardes. Con la venia, señor presidente. En esta ocasión, la vocalía de Artes ha preferido dar la conferencia telemática con la voz en off. De esta manera se va a dar preeminencia a las imágenes y, teniendo en cuenta que el modelo pues permite distintas visualizaciones en distintos aparatos y demás, pues para evitar el tener que estar viendo al ponente durante todo el tiempo y tener el espacio completamente dedicado a la visualización de las obras de arte, hemos preferido llevarlo a cabo de esta manera. No por ello quiero dejar de dar las gracias a la Junta de Gobierno de la Academia por haber aceptado la presentación, por supuesto al señor Contero, que ha hecho un formidable cartel que está distribuido por la ciudad, y también, por supuesto, al Centro de Congresos por las facilidades que nos han dado para la grabación, y a todos ustedes por estar hoy presentes aquí con nosotros. Muchas gracias. Es conocido que muchas personas sienten pánico al enfrentarse a una pintura, porque temen no entenderla. Yo no entiendo esta pintura. Es una expresión que todos hemos escuchado. Más pánico se siente en determinados ambientes donde cabe el riesgo del ridículo incluso a la hora de emitir una opinión o algún comentario. Porque para el profano en general son las expresiones de me gusta o no me gusta las más frecuentes a la hora de contemplar un cuadro, encontrando más difícil explicar cuáles son las razones de esa primera impresión. No hay nada malo en ello, es lícito. Sobre gusto no hay nada escrito y no hay ninguna obligación de saber de pintura. Siempre se ha dicho que lo que importa es ese flash, esa flecha de Cupido, que te lanza un cuadro que desde el primer momento te enamora. El problema está en que el desconocimiento a veces nos puede privar de un placer que de otro modo habríamos saboreado. A la mayoría de las personas le gusta ver en la pintura algo reconocible desde el primer momento y que esté bien representado, como si fuera de verdad. Entonces dice que la entiende. Lamentablemente, puede haber causas equivocadas a la hora de juzgar una obra de arte. La hermosura de un cuadro no reside siempre en la belleza de su tema, por ejemplo. Por otro lado, y en el otro extremo, están los esnovismos de quienes con un conocimiento a medio camino están obsesionados con ser considerados incultos si confiesan que les gusta una obra a todas luces bella. En definitiva, a veces se desprecian o se ensalzan obras por motivos erróneos. Para esta ocasión he preferido montar la presentación con mi voz en off a fin de reservar el mayor espacio visual posible a las imágenes. No cabe duda de que el orden mundial del que se habla ahora, con la llegada de la pandemia sobre todo, parece que ha llevado a un cambio de paradigma. Hay quien dice que el mundo que hemos conocido ha terminado. Mientras tanto, uno de los alicientes que tenemos a nuestro lado es el arte, el amor al arte, nunca mejor dicho. Cuando estamos delante de un cuadro, debemos preguntarle directamente a él,
Esto es, desde mi punto de vista, lo más importante. Debemos desprendernos de historias y prejuicios y dejar limpia la mente por un momento. Siempre una obra de arte empieza y acaba en ella misma. Debe analizarse a ella sola, dejando fuera todo lo que le rodee, como por ejemplo la fama de su autor, las consideraciones políticas, las religiosas, su valor económico, el propietario del cuadro. Todo eso debe de quedar al margen. Porque una vez que el artista ha terminado su trabajo y ha colgado el cuadro, el espectador ya puede juzgarlo. Es entonces cuando nos puede ayudar a analizar la pintura en una serie de puntos que faciliten este análisis. Con la consiguiente charla guía no se pretende convertir a nadie en crítico de arte, pero sí mostrarles algunos aspectos básicos que permitan analizar una pintura independientemente de la corriente pictórica o del gusto del espectador. Estableceremos una serie de directrices fáciles de seguir en la mayoría de los cuadros para después aplicarlas a algunas obras maestras de la historia del arte elegidas para la ocasión. Para los artistas, muchas de las cosas que vamos a hablar aquí pues se dan por supuestas, incluso se considerarían inútiles hablar de ellas y ridículos, porque su intención lo lleva normalmente a conocerlas sin necesidad de detallarlas ni de ponerles nombre. Pero para los demás es importante encontrar un sustento en el que apoyarse a la hora de analizar una pintura. Así pues, estableceremos un índice con dos grandes capítulos. El primero, la composición, es decir, cómo se las ha apañado el pintor para mostrar lo que vemos, qué recursos ha utilizado, el formato, los pesos visuales, los centros, los ejes, el equilibrio y la armonía, las líneas, la tensión dinámica, la apariencia. Y el segundo capítulo, el significado del cuadro, es decir, qué ha querido decirnos el autor con él mismo. Y para ello analizaremos los conceptos de denotación y connotación. Sobre una superficie blanca inicial o de otro color cualquiera, la pintura va a ser un elemento de representación real o imaginada hecha con pigmentos en ese espacio. Esa superficie constituye el denominado plano básico. Llamaremos composición pictórica, por tanto, a la manera en la que el artista elige y distribuye los elementos representados en ese plano, cómo y dónde sitúa cada cosa pintada. El formato es importante a la hora de la composición del cuadro. Se facilita si elegimos el adecuado. Una marina, por ejemplo, se expresa mejor en un formato apaisado y un retrato en uno vertical, pero esto no tiene siempre por qué ser así. A los formatos circulares y ovalados se puede recurrir, por ejemplo, cuando queremos reforzar la sensación de centro en un retrato o en un bodegón. Los pesos visuales obedecen al modo en el que nuestro sistema visual ordena lo que se ve para que el resultado final no sea caótico. Este orden está basado en lo que tenemos impregnados en nuestro cerebro para el orden natural de las cosas. Así que para ordenar la superficie blanca de un lienzo, nada mejor que dividir el plano básico en 4 partes iguales. Es decir, atravesarlo por un eje vertical seguido de otro horizontal, cuya intersección marque exactamente el centro del cuadro. La primera relación que se establece es el arriba y el abajo. La zona superior, siguiendo la naturaleza, es la que menos peso visual tolera. Un cielo diáfano en un paisaje, por ejemplo. La zona inferior, el suelo de ese mismo paisaje, es la que más peso tolera en nuestra concepción espacial por efecto de la gravedad. Llamamos peso visual, por tanto, al efecto óptico de la mayor carga del cuadro. Puede ser una forma, una figura o simplemente un color, lo que más pese. Como ya les digo, no es difícil relacionar la división arriba y abajo en la pintura con la realidad natural. La fuerza de la gravedad nos ata al suelo, abajo, mientras que arriba nos encontramos con el aire y el cielo abierto. La segunda relación natural obedece a la lateralidad aprendida, izquierda-derecha, la que usamos con la escritura, que como la anterior también nos conduce de una zona menos densa a la izquierda a otra zona más densa a la derecha.
La conclusión es entonces que la zona más pesada a nivel visual se corresponde de manera natural con el sector inferior derecho y la zona más liviana con el sector superior izquierdo, quedando las otras dos zonas en una zona de grises, podríamos decir. Estos conceptos teóricos generales sirven para identificar los pesos visuales dentro del cuadro, pero por supuesto no significa que deban ser siempre respetados por el pintor. Eso nunca es obligatorio, pero hay que conocerlos y tenerlos en cuenta. El pintor puede situar a idea el mayor peso visual en el sector en teoría más liviano de la composición, consiguiendo llamar así la atención. Los pesos visuales podemos trasladarlos a un concepto más amplio, como son las zonas visuales. En la imagen observamos las obras de Naranja y Rojo de Marrocco y un paisaje gaditano de Ricardo Galán Urréjola. Ambas obras se resumen en tres zonas visuales a pesar de estilos tan diferentes. La parte alta del Rocco, esta que muestro, de menor peso visual, se corresponde con el cielo de Urréjola. En la parte media, una simple franja roja le basta al pintor expresionista abstracto para lanzar toda su carga expresiva. Urréjola, un pintor figurativo, con la representación del paisaje urbano, crea la zona principal, la de mayor peso visual. La parte baja de ambos cuadros equilibran y asientan la composición, en el Rocco con una mezcla de los colores superiores y en el Urréjola con el aplomo gravitatorio de las sombras. Por centros nos referimos a aquellas partes de las obras más importantes y que son el centro de la composición, el sitio al que el artista quiere que dirijamos nuestra mirada. El centro no tiene por qué ser el de mayor peso visual, aunque por regla general suele coincidir con él, y tampoco significa que el centro de atención de la obra tenga que estar en el centro del cuadro. Con frecuencia, el artista recurre a situarlo en el denominado punto de oro o sección áurea de la composición. Se trata de una zona o punto concreto al que nuestra vista tiende a dirigirse de manera natural al visualizar un cuadro. Si el pintor sitúa allí el centro de su creación, sabe que realzará su interés. Coincide con el punto en el que se cruzan las 2/3 partes de la longitud de los lados del lienzo. Los ejes de un cuadro son en realidad líneas imaginarias, horizontales, verticales u oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los elementos de la pintura. Se trazan en relación con la posición que ocupan los centros dentro de la obra, bien de una manera céntrica o de una manera excéntrica hacia los distintos lados del cuadro. Y deben de proporcionar dos principios básicos en cualquier creación, como son el equilibrio y la armonía, que son dos conceptos que también se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el color del cielo siempre perfectamente equilibrado con el color del mar, sea cual sea el estado meteorológico. Si el día está espléndido y soleado con un radiante cielo celeste, habrá un mar azul que lo equilibre. Si por el contrario hay una gran borrasca en el cielo, el mar será oscuro y gris. En ambos casos, el paisaje estará perfectamente equilibrado y será armónico. Una buena pintura, sea del estilo que sea, figurativo, abstracto, como sea, siempre debe transmitir sensación de estabilidad, equilibrio y armonía, por más que su contenido sea caótico. Percibir el equilibrio de una pintura para el pintor es un acto puramente intuitivo, como ya les he dicho. Somos nosotros los que debemos estar de acuerdo o no con ese equilibrio resultante y si la composición tolera esa distribución de pesos o no. Por ejemplo, si el mayor peso se ha colocado en el sector más liviano del plano básico, que habíamos quedado era el superior izquierdo,
es seguro que el pintor habrá colocado pesos menores en la zona inferior derecha que compensen el primero, logrando así que la obra no se desequilibre. El equilibrio en una pintura podemos compararlo con el ejemplo del ramo de flores. Cuando componemos un ramo de flores a partir de sus distintos elementos, el resultado final dependerá de la distribución y el reparto de las flores. El resultado dependerá de dónde situemos los rojos de las rosas, los amarillos de las margaritas o el verde de las ramas. No seguiremos una regla exacta siempre, pero sabemos cuándo el ramo está en armonía y cuándo no lo está. Algo parecido nos ocurre cuando elegimos un cinturón o unos zapatos y no otros para complementar un vestido. Eso pasa también en la composición de un cuadro. Las líneas marcan los sectores de la composición. Por sí solas pueden ser muy elocuentes. Piense que una línea recta y sutil pues puede marcarnos un horizonte, por ejemplo. O que una sencilla línea oblicua que se dispara al fondo puede otorgarle a la obra una gran sensación de profundidad y perspectiva. No digamos nada si las líneas son irregulares, contorneando el dibujo de las figuras o marcando curvas más o menos redondeadas, continuas, discontinuas, gruesas, finas, etc. La tensión dinámica es tal vez de los elementos más importantes en una buena composición. Con este nombre designamos a las fuerzas que crean movimiento en la obra. Si solo hay un centro visual, las fuerzas dinámicas se disparan desde el centro en todas las direcciones. Cuando hay dos centros visuales, las fuerzas dinámicas interactúan entre sí dependiendo de sus proporciones. Se buscan entre ellas. De ahí la complejidad de añadir nuevos elementos a una composición sin echar a perder el cuadro. Una obra de arte, si se organiza en torno a un tema dinámico, debe de tener, si cabe, una composición aún más armónica. Es decir, el movimiento de cada uno de los elementos que la componen se tienen que adecuar al movimiento del conjunto. La forma, el color y la textura dictaminan el estilo de la composición y marcan la apariencia del cuadro. Cuando hablamos de forma como signo plástico, no nos referimos forzosamente a una figura geométrica, pero es como mejor se explica esta apariencia. Una forma puede ser violenta como el triángulo, suave como el círculo o firme como el cuadrado. Utilicemos la pintura de Picasso para analizar el estudio de la forma. Cuando conoció a María Teresa Walter, Picasso utilizó las formas circulares, como ven en este cuadro, Le Rêve, el sueño, en el que está dominado por la sensualidad, dominado por la época del placer, del conocimiento de una mujer bella y radiante como era María Teresa, y un periodo de felicidad en suma en toda su creación artística de aquella etapa. Sin embargo, cuando llega la época de la guerra civil, que conoce a Dora Maar y trabaja con ella, pues dominan las figuras triangulares, como ocurre en este cuadro famoso de la mujer que llora, que utiliza principalmente pues la figura triangular en los dientes, en las uñas, en la nariz, en el cabello, en los gorros, en los ojos, en todo lo que compone la línea de la forma del cuadro. En la época de la Costa Azul, cuando conoce a François Gillot, llega el periodo de estabilidad mayor en su vida, con el nacimiento de sus dos hijos, de Claude y Paloma, y utiliza el recurso formal del cuadrado en numerosas obras y en numerosas ocasiones. Respecto al color, podríamos decir que los colores claros transmiten luz y alegría y los colores oscuros tristeza y opresión. Acuérdense de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que utiliza constantemente este recurso en sus creaciones.
o cómo una estudiada gradación de tonalidades dentro de un mismo color puede hacer aumentar o disminuir la potencia de las formas. Y también, por supuesto, la textura, de la que se vale el artista para producir distintas emociones, con pinceladas de trazo grueso y furioso, o por el contrario, pinceladas suaves como las veladuras. La textura también se puede poner de manifiesto en los soportes. No ofrece la misma textura una tabla que un cartón o un lienzo. No es la misma textura un lienzo de lino que uno de algodón. Y lógicamente también depende de los materiales utilizados. No es lo mismo una acuarela que un óleo, que un acrílico, etc. El resultado final en la ejecución de una pintura determina la denominada factura del cuadro. Su rigor plástico, la manera como funciona, el cómo está hecho, su hechura, como la hechura de un vestido en su confección por una costurera. La buena o mala factura de una obra indica su buena o mala ejecución. Por supuesto, no tiene nada que ver con la agencia tributaria, que eso es otro cantar. El otro gran capítulo en el análisis de una pintura lo constituye el significado de esta. Para explicarlo recurriremos a dos conceptos de denotación y connotación, dos palabrejas que hay que explicar. La denotación es la expresión formal, objetiva y concreta de lo pintado, de la cosa pintada. No tiene matizaciones subjetivas. Por ejemplo, el pintor ha pintado un amanecer, la salida del sol, esto es, la aurora. Y ahora viene la connotación, es decir, ¿qué significado indirecto y subjetivo podemos asociarle a aquello que se ha pintado? La aurora puede verse como la representación de algo que empieza, del amanecer de la vida, de la esperanza, por ejemplo. Una línea recta atraviesa una superficie blanca. Lo único que podemos afirmar en realidad es que representa un espacio dividido en dos. Se trata solo de un trazo sin más, pero rápidamente se nos viene la connotación de la idea del horizonte. Es una connotación sin esfuerzo. Para reforzar esa idea de horizonte y hacerlo más explícito, puede recurrirse, por ejemplo, a introducir una línea de edificios. Puede recargarse aún más, aumentando con ello su significado explícito, esto es, su denotación. Esto significa que el contenido de la obra no basta con la simple representación de los objetos individuales que la constituyen. Rudolf Arnhem, uno de los teóricos del arte más importantes del siglo XX, dictaminó que una pintura siempre debe expresar algo. Un claro ejemplo de esto que les digo se refleja en la obra de Edward Hopper, con la sensación de desamparo y soledad que todos sus personajes y escenarios muestran. Le pasa también a los galeristas, cuando los pintores principiantes quieren colgar sus obras en las paredes de la galería y esgrimen como mérito el parecido fotográfico de un retrato y nos dicen: mire qué cuadro tan bonito, es idéntico a la foto. Es cierto, se parece, pero la forma en la que se ha logrado ese parecido tan anhelado es simplemente un cambio en la herramienta usada para la representación, en un caso la fotografía y en el otro la pintura. Pero la cosa no va más allá. Un cuadro siempre debe decirnos algo, como expresa Rudolf Arnhem en El pensamiento visual, libro que les recomiendo sobremanera. Pero es que Rudolf Arnhem no estaba diciendo nada nuevo. Ya Sócrates en el siglo V a.C. alentaba a los escultores griegos a que la obra de arte recogiese los movimientos del alma. En definitiva, la obra de arte debe mostrar sentimiento, una palabra clave a la hora de contemplar un cuadro: sentimiento. ¿Qué te dice el cuadro? ¿Qué misterio esconde? ¿Qué enigma guarda? Pues algo parecido a lo que ocurre al visualizar el jarrón de Rubin. De entrada, todos vemos la figura de mayor peso visual, esto es, la figura negra, el centro de la composición que nos dibuja el jarrón. Pero si nos fijamos, hay otra forma. Las dos caras blancas estaban allí desde el principio.
pero no la habíamos visto. Muchas veces la connotación de una obra es casi más evidente que la denotación. Pasa mucho con la pintura religiosa. Vean estos eceomos de Guido Reni, que los hizo entre los años 1639 y 1640, en los que la expresividad del rostro es tan enorme que claro que representa en su denotación la figura de un Cristo, pero su gesto trasciende muchísimo más allá de lo que muestran sus rasgos, de tal manera que es capaz de concitar la devoción, el consuelo, el fortalecimiento espiritual de millones de creyentes que le rezan y salen reconfortados cuando ven su rostro, se llevan el recuerdo de esas espinas, de esa expresión de dolor y de sufrimiento, aunque sea en una estampa, aunque no sea viendo directamente el cuadro en el Louvre. Ninguno de ellos además tiene por qué saber nada de arte, pero ese arte ha conseguido concitar en una connotación íntima con el espectador el fin último del artista, lo que quería el artista. Más que la consideración técnica de cómo está hecha la obra, del rigor formal, de las líneas, de los pesos visuales y de todo, muchas veces la connotación es tan evidente y tan fuerte que suplanta cualquier otro criterio a la hora de analizar un cuadro. Y eso también debe de ser conocido. A continuación les propongo recorrer algunas obras maestras en la historia del arte, algunas más conocidas que otras, y donde vamos a llevar a cabo un poco los ejercicios que hemos analizado anteriormente. Empezaremos por la Gioconda, tal vez la obra más icónica y más importante de la historia del arte universal en relación con la pintura. A ver qué les parece. El peso visual se carga en la mitad inferior por el efecto óptico que produce una figura grande y maciza firmemente asentada. El centro principal del cuadro es sin duda el rostro de la mujer y el secundario sus manos. Los ejes más evidentes de la Gioconda son el vertical que la divide en dos mitades perfectas y el horizontal a la altura de sus hombros. El equilibrio es total. La Gioconda representa a una mujer quieta, pero no inerte, es decir, la percibimos viva. La figura de la mujer puede ser esquematizada mediante un sencillo triángulo y una línea horizontal. Se establece una perfecta tensión dinámica entre las tonalidades carne de la cara y las manos. Igualmente se aprecia una gran tensión dinámica entre lo que es la figura y el fondo. La apariencia del cuadro es elegante, fino, deslumbrante. Fíjense cómo en la relación figura-fondo, la figura se percibe delante y el fondo detrás, una lograda sensación de perspectiva. El formato elegido es el idóneo para representar una figura, pero también nos permite, gracias a la representación piramidal, tener sitio para mostrar el paisaje del fondo que continúa a ambos lados y que nos deja intuir su continuidad, aunque esté tapado en su parte central.
La denotación explícita del cuadro es la representación del cuerpo de una mujer sobre un fondo de un paisaje. Ese es su significado claramente explícito. Respecto al significado del tema elegido, esto es, la connotación de la Gioconda, se trata tal vez del icono más universal de la pintura, estudiado en multitud de disciplinas como la psicología, la medicina, el diseño, etc. ¿Cómo afronta Leonardo el desafío de la connotación que comporta este cuadro? Pues lo hace con el manejo de los recursos plásticos. Leonardo evitó pintar las cejas y las pestañas para lograr una expresión mucho más ambigua. La dama dirige la mirada ligeramente a su izquierda y nos muestra una enigmática sonrisa. Cuenta Vasari, el creador del término Renacimiento y gran biógrafo de Leonardo, que mientras la retrataban tenían bufones cantando a su alrededor que le hacían estar alegre para tratar de disimular su melancolía. Y ahora reparen en una cosa. Leonardo consigue hacer aparecer la sonrisa en la Mona Lisa solo si no le miramos la boca. Si enfocamos nuestra vista en algo que no sea la boca, la sonrisa aparece mucho más claramente. La sonrisa desaparece al mirarla directamente y reaparece cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. Ello responde a una peculiaridad de nuestra visión. El ojo humano tiene una visión fotópica, retiniana o directa, y otra escotópica o periférica. Podemos comprobarlo al mirar un texto y fijar nuestra mirada en una sola letra. Comprobaremos lo difícil que resulta reconocer y leer el resto de las letras. Leonardo pintó las sonrisas de la Mona Lisa usando esta visión periférica. Durante siglos, Leonardo ha conseguido intrigarnos con este cuadro, originando apasionadas polémicas provocadas por la sensación de desconcierto que produce la sonrisa. No se sabe si de veras sonríe o si muestra un gesto lleno de amargura. Sigmund Freud interpretó la sonrisa de la Gioconda como el recuerdo latente de la sonrisa de su madre. Recordemos que Leonardo era hijo bastardo del notario de Vinci y su criada. Analicemos ahora el cuadro Madre e Hijo de Pablo Picasso, pintado en 1905. Los pintores saben que el estilo con el que se desarrollan sus formas constituirá el sello de expresión de sus obras. Los retratos de Picasso están cargados de una fuerte expresividad. Intentaremos dilucidar dónde radica la fuerza expresiva de esta magnífica composición. Dos pesos visuales que, a pesar de que madre e hijo se encuentran muy juntos, los percibimos separados. Esa discordancia es básica para lograr la fuerza expresiva. No sería el mismo cuadro de estar mirándose los dos, por ejemplo. Los centros del cuadro son, por tanto, los dos rostros. El efecto de distanciamiento se consigue dirigiendo la mirada de cada uno de ellos hacia un lado distinto. Son los centros visuales principales, con el contrapunto de un centro secundario constituido por el plato de comida. Aparte del eje vertical central que separa las dos figuras y del eje horizontal que sitúa ambas cabezas en el plano superior, existe un eje diagonal entre el rostro inclinado de la madre y la flexura del codo del niño, que proporciona en cierto modo perspectiva y movimiento. Por otro lado, los brazos cruzados del niño cierran por debajo la composición. En suma, el conjunto axial otorga un gran equilibrio a esta composición del período azul de Picasso. Si se fijan, hay un predominio de líneas verticales que atraviesan ambas figuras. Es destacable también que los ejes verticales dividen a la madre y al niño por la mitad, reforzando el distanciamiento entre ambos. La tensión dinámica es total, absoluta.
El rostro de la madre está ubicado en la zona más liviana del plano básico. Su peso allí es muy bien tolerado gracias a la suavidad de las líneas y a la ausencia de contraste fuerte en relación con el resto del cuadro. La figura del niño, ocupando la zona centro-derecha, equilibra la presencia de la madre, que con la cabeza ladeada refuerza la sensación de reposo. Los espacios vacíos sobre el niño refuerzan su pequeñez y delgadez. El espacio vacío a su izquierda contribuye a que su mirada se pierda más allá de los límites y se prolonga en el tiempo casi. Es sin duda la dirección centrífuga de las miradas lo que facilita la sensación de distanciamiento entre ambos. Observemos la figura del niño. Sus brazos cruzados, su pecho y la línea de sus hombros conforman un cuadrado. Recuerden que al principio les hablaba que el cuadrado era una forma de asentamiento firme y rotundo. Ahora observemos a la madre. Su vestido es un manto que cae suavemente con líneas curvas redondeadas y por tanto más suaves. El formato alargado del soporte refuerza la composición. La denotación es el retrato de una mujer y un niño, una madre con su hijo tal vez, o lo que es más probable, dos personajes de un circo ambulante, una bailarina y un arlequín, por ejemplo. La connotación del cuadro nos transmite tristeza y desolación emocional, soledad y pobreza, un clima de gran languidez y distanciamiento entre ambos personajes. Analicemos ahora el primer duelo, el famoso cuadro de William Bouguereau, pintado en 1888. Aparte de la magnífica composición de la que ahora hablaremos, este cuadro es otro ejemplo de la connotación de una pintura. El primer duelo relata la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. A este cuadro también se le ha llamado el despertar de la tristeza. Porque ¿cuándo empieza la tristeza en el ser humano? ¿Hay algo más triste que perder a un hijo? ¿Puede haber algo más triste que un hermano mate a otro? Bouguereau, un pintor academicista francés, lo pintó tras la muerte de su hijo y describe el abatimiento de unos padres a perder un hijo. Difícilmente la connotación mejor explicada en una obra de arte. La muerte de un hijo y, por otro lado, la desolación de unos padres. Pero como les decía, la composición es formidable. El cuerpo de Abel yace bajo el regazo de su padre, Adán, mientras Eva, su madre, llora desconsoladamente. Los pesos visuales quedan divididos en dos, por una línea horizontal que marca el límite entre el cuerpo de Abel y sus padres. También marca la ubicación del corazón de Adán, cuya mano se encuentra sobre él. Los centros visuales son las tres cabezas. La obra está regida por un marcado eje en aspa, dominado por el cuerpo yacente de Abel, hacia el cual el autor busca claramente dirigir nuestra mirada. El equilibrio de la composición es absoluto. Dos líneas convergentes al cielo conforman una imagen piramidal, con el recuerdo dramático a obras renacentistas como la Pietà o las Crucifixiones. Existe otra línea, todavía más impactante, que domina completamente la escena, como es la del semicírculo que dibuja el cuerpo de Abel. Esta línea marca la unión y a su vez la separación de la pareja de su hijo y contribuye al clímax del cuadro. Los tres cuerpos están bien formados, idealizados. De Abel parece emanar una luz propia, lo que nos obliga a dirigir la mirada hacia él. Su pose, si bien se encuentra inerte y sin vida, es delicada e incluso bella. El cuerpo no tiene heridas ni se le ve dañado.
podría bien generar la sensación de estar sumido en un profundo sueño. Adán y Eva, completamente dolidos, lamentan la muerte de su hijo, con poses que generan dramatismo y una cierta teatralización. La tensión dinámica es total. A pesar de la inmovilidad de los cuerpos, se respira una tensísima situación anímica y corporal en los personajes vivos, que contrasta con la figura del yacente. El paisaje también contribuye a definir la tensión de la escena, sumamente desolado y triste, con unas amenazantes nubes que empiezan a oscurecerse y contribuyen a expresar el dolor de los personajes y realzar su dramatismo. La factura del cuadro es espléndida. La pincelada de los cuerpos genera la sensación de una piel muy fina, de porcelana, en madre e hijo, y mucho más tersa en el padre. Ese parecido en la tonalidad de los cuerpos de la madre y el hijo contribuyen a expresar el dolor de la madre, pues la pinta con el color de un muerto, con el color de la muerte, como si ella también estuviese muerta en vida por el dolor. El padre, sin embargo, tiene el color más potente, mostrando una mayor fortaleza ante la situación. El sufrimiento representado es un sufrimiento tranquilo, silencioso y de una gran belleza. Sol ardiente de junio. Es un cuadro de Frederick Leighton, pintado en 1895, que se encuentra en el Museo Nacional de Puerto Rico. Está pintado al óleo en un formato cuadrado de 47 centímetros por lado y está considerada como la obra maestra de Leighton, un lord inglés que nos muestra toda la naturaleza clásica de las figuras durmientes de los griegos a los que vanagloriaba la moral victoriana. El mayor peso visual y por tanto la atención del espectador es captada inmediatamente por el color naranja vibrante del vestido de la dama, más sensual que si estuviese completamente desnuda. El otro centro de atención está presente también de inmediato. Una maceta con la rama tóxica de la adelfa en la parte superior derecha nos obliga también a dirigirle la mirada. El encuadre es perfecto y el equilibrio de la composición absoluto. A pesar del pequeño formato, menos de medio metro por lado, las líneas compositivas marcan claramente los espacios. Un cálido cielo sobre un mar brillante en la parte superior más liviana, un diván central sobre el que asienta el cuerpo y una línea de suelo que cierra por abajo la composición. Y por supuesto que también hay tensión dinámica. Frente a un mar brillante en la línea del horizonte, una flor de adelfa que se cierne sobre la cabeza de la mujer. Una mujer que lo es de los pies a la cabeza, como denota el tono activo de la posición del pie derecho, sin el más mínimo atisbo de relajación, como si el pintor hubiese plasmado el instante previo que precede a la relajación corporal del sueño o a la muerte. La connotación es fácil, porque la adelfa es una rama tóxica, una flor venenosa, que fue tema popular y recurrente para los poetas de la época victoriana. Simboliza el vínculo frágil que existe entre el sueño y la muerte. Nos indica los peligros de los amores imposibles, los platónicos, los amores no correspondidos y los sufrimientos que estos pueden acarrear al hacerte ilusión. El retrato de Inocencio X es una pintura realizada al óleo sobre lienzo por Diego Velázquez en el verano de 1650. Actualmente se encuentra en la Galería Doria Pamphili de Roma. Hay constancia documental de que el Papa posó para su realización sosteniendo un papel que a tenor del gesto portaría una muy mala noticia. Se cuenta que cuando el Papa vio terminado su retrato, exclamó un tanto desconcertado: «Troppo vero»,
demasiado veraz. El retrato está considerado como la obra maestra de todos los retratos y que una vez visto es imposible de olvidar. Una de las virtudes de Velázquez es que era capaz de penetrar psicológicamente en el personaje para mostrarnos aquellos aspectos ocultos de su personalidad. La expresión del Papa es tensa, con el ceño fruncido. Velázquez no idealiza el cutis del Papa dándole un tono nacarado, sino que lo representa rojizo y con una barba desmañada. Este otro Inocencio X, de Francis Bacon, no hubiese existido si no lo hubiera hecho antes Velázquez. Además, como él mismo reconocía, marcaría un antes y un después en su vida. ¿Cuáles son las fuentes de un pintor? Pues muchas veces la pintura es la pintura de otro pintor, con intención de imitarle unas veces, otras de superarle, pero siempre de admirarle. Bacon realizó unas 40 interpretaciones sobre esta obra, tanto del mismo formato como en encuadres diferentes. Se cuenta que se basó solo en fotografías y que nunca llegó a ver el cuadro original, a pesar de haberlo tenido muy cerca y con ocasión de ello, alegando que no podría soportar su impacto. Yo me lo creo, Esta obra representa la expresión atormentada de un papa prisionero en una especie de trono desguarnecido. El fondo está pintado con pinceladas verticales que desdibujan con crueldad la figura sentada, que grita con los puños cerrados, retorciéndose de angustia, expresando un gran dolor y mostrándonos de esta manera la mente humana. 119. Personalmente, hace ya algunos años, yo sentía una cierta repugnancia hacia Francis Bacon por culpa de este cuadro. ¿Cómo había osado aquel irlandés mancillar la obra de Velázquez? Pero como casi todas las afirmaciones rotundas que uno hace al principio, se curan con el tiempo y el aprendizaje. Y ahora tengo que decir que soy admirador de la obra de Bacon y especialmente de su visión del cuadro de Diego Velázquez. Para empezar, ya también comprendo esa obsesión compulsiva con esta tela. Es la atmósfera de esa pintura lo que le obsesiona y precisamente esa atmósfera es la que buscó Bacon en buena parte de sus obras. Analicemos las dos imágenes, la comparativa. La composición en la pieza de Velázquez es sublime. No quiero entrar en la comparación de los rostros o de las ropas porque no se sostiene. No hay color. Velázquez, independientemente del rigor del rostro, transfiere el peso de la composición en dos aspectos fundamentales. El primero, el aplomo con el que el Papa sienta sus brazos en el trono, afirmando su posición como diciendo, de aquí no me mueve nadie. Y lo segundo, el uso del color rojo. Técnicamente muy arriesgado, porque usar rojo sobre rojo es muy difícil. Sobre un cortinaje rojo resalta el sillón rojo y sobre este el ropaje rojo del Papa. Y que esta superposición de rojos no consiga aplastar el vigor del rostro. ¿Qué pinta Bacon? ¿A dónde llega Bacon? Bacon pinta la atmósfera del cuadro. No digo el aire, digo la atmósfera. Pinta lo que no se ve. Imagino a Bacon volviéndose loco en su estudio, tras una noche de resaca, liado con esta pintura y maldiciendo a Velázquez. ¿Cómo puede pintar lo que ha pintado este señor? Es imposible, diría. Bacon rompe de entrada con el peso del cuadro. Donde Velázquez lo había sentado, Bacon lo hace flotar, lo convierte en atmósfera. El propio Papa es pura atmósfera. Una imagen fantasmagórica dentro de un espacio que se transforma en una cárcel cristalina donde purgar sus pecados con inusitado sufrimiento. Los trazos más claros son en realidad el lienzo debajo de la pintura, forzando la marca ideal del desvanecimiento. El cuadro se desvanece, se esfuma.
Realmente el dolor se ha apropiado de la imagen. Da la sensación de que ese propio dolor va a hacer desaparecer la pintura. Una violenta apropiación de la obra del maestro que convierte la imagen de un maestro en la de otro. ¿Consiguió Bacon pintar un Velázquez? No, consiguió crear un Bacon. La danza es un cuadro pintado por Matisse en 1910 y lo traemos aquí como ejemplo de equilibrio compositivo y armonía en la expresión del movimiento. Representa a un grupo de 5 personas de ambos sexos que bailan en círculo, dándose la mano, están desnudos. Refleja la fascinación de Matisse por el protagonismo del color y su interpretación simbólica. Los cuerpos de rojo, como la sangre, como la vida, el azul luminoso del cielo, reflejando la alegría, la luz verde de la naturaleza, reflejando la salud. El conjunto logra un efecto de movimiento extraordinario que se incrementa aún más si cabe al disponer las cabezas superiores agachadas como para no salirse del cuadro. Los intensos colores y la rítmica sucesión de desnudos danzantes transmiten sentimientos de liberación emocional y hedonismo. El cuadro danza alrededor de sí mismo como si no fuese solo pintura, como si fuese una coreografía. Podríamos decir que esa sensación de movimiento le da un sentido musical. De este cuadro yo siempre he admirado una cosa, y ha sido que no sobra ni falta absolutamente nada, y que cualquier cosa que se le añadiese los estropearía para siempre, de manera que es un cuadro en el que es difícil imaginar la sencillez en la composición, pero es aún más difícil componerlo de una manera tan sencilla. ¿Qué significa esto? Pues que el trabajo de este cuadro es un trabajo arduo, complicadísimo, que tuvo que llevarle un gran esfuerzo al artista. Sin embargo, cuando el espectador lo ve con una sencillez y una simpleza que oculta el trabajo y la dificultad del mismo. Amarillo, rojo y azul. Es una obra pintada en 1925 por Kandinsky, que con la abstracción abrió una de las escuelas más innovadoras de la pintura, tal vez la más osada. Se descarta cualquier referencia objetiva en la composición, nada es reconocible, solo manchas de colores primarios y líneas curvas, rectas, horizontales y verticales. Los pesos visuales y los centros son, por tanto, el color, concretamente el amarillo en el lado izquierdo y el azul en el derecho. Estos dos centros contrapuestos están unidos por el restante color primario que faltaba, el rojo, que facilita la tensión dinámica entre los dos anteriores. El cuadro tiene también movimiento. El amarillo genera una fuerza excéntrica contrapuesta con la concéntrica del azul, de manera que parece que la superficie amarilla aparece con movimiento, como más cercana de nosotros, mientras que la superficie azul parece alejarse de nosotros. Podrían preguntarme ahora por la connotación en la pintura abstracta. Esta pintura de Kandinsky evoca un doble efecto. Uno, primero, puramente físico. Nuestro ojo está encantado con la belleza de los colores. La vista disfruta con la belleza de unos colores que, al igual que nuestro gusto, pues podría disfrutar de un deleitoso manjar. Y un segundo efecto sería que la obra de arte nace de una manera enigmática, mística, y adquiere una vida autónoma. Se convierte en un aliento espiritual para el espectador que la contempla. Y ahora, el rojo, azul y amarillo de Pierre Mondrian, pintado en 1921. Con una idea más racional de la abstracción, Mondrian colabora sin tapujos con arquitectos y decoradores sin avergonzarse del papel de la pintura en la decoración y el diseño, pero amparado en la corriente neoplasticista que busca una ecuación de pureza plástica total, como ocurre con la música o con las matemáticas. Es muy habitual que al contemplar este cuadro de Mondrian surja inevitable una sonrisa burlona que venga a desprestigiar la obra precisamente por su propia simplicidad.
¿Cuántas veces habremos oído decir que un cuadro así lo puede hacer cualquiera y qué mérito tiene hacer un cuadro que podría pintar un niño? Pero precisamente es el desconocimiento del lenguaje que define la pintura el que nos puede llegar a semejantes conclusiones. El mérito de la pintura no está en su mayor o menor dificultad técnica, ni en su mayor o menor proximidad con la realidad visual fotográfica, sino en el resultado final que es capaz de provocar en el espectador. Cualquier ruptura exitosa con la expresión plástica anterior supone siempre un hito, una innovación, y toda innovación artística es un logro formidable. Un logro reservado solo a los talentos privilegiados y no, desde luego, a los aficionados y mucho menos a los niños. Por lo tanto, para analizar una pintura se requiere, aparte de cierta sensibilidad artística, desprendernos de los prejuicios y las ideas preconcebidas. Si ante este cuadro no nos desprendemos de las referencias naturalistas que conforman los bodegones, el paisaje o el retrato, difícilmente podremos valorar esta pintura. Hay que ser capaces de apreciar y disfrutar su original sintaxis conseguida a base de armonizar colores y líneas de pintura pura. La obra de Mondrian nos alegra la vista y nos llena de ánimo. Así de simple. Eso sería ya más que suficiente. Pero es que además es una obra de arte. Cuadrado negro de Malevich, pintado en 1915. Un paso más en el arte es el introducido por Malevich con el Manifiesto Suprematista de 1915. Malevich reduce los elementos pictóricos al mínimo extremo. El plano básico de Kandinsky en estado puro, el cuadrado. La economía total de formas y colores. Para los suprematistas, la pintura figurativa era sólo una distracción de nuestros sentidos, los cuales sólo deberían concentrarse en ser receptoras de la sensibilidad. Pero ¿cómo puede materializarse la pintura en sensibilidad pura, sin la figuración y la teatralidad de un escenario? Pues planteaban que el único camino para lograrlo era mediante la utilización de una obra que sólo tuviera color y forma. El cuadrado es la forma y el negro es el color. Malevich nos reta a encontrar belleza en esta pintura, sin recurrir a ilustrar objeto o historia alguna, la pintura en sí y por sí. ¿Cuál sería la connotación de este cuadro? Pues sin duda el pesimismo. El negro es la nada, la ausencia de posibilidades, el silencio eterno sin esperanza, la muerte. 3 años después, en 1918, Malevich nos muestra este otro cuadro, Blanco sobre blanco. Un pequeño lienzo de 80 por 80 que hoy está en el MoMA de Nueva York y que fue otra de las obras con capítulo propio en la historia de la pintura occidental. Para analizar esta pintura no basta con lo que dijimos al principio, de que una obra empieza y acaba en ella misma. Para sacarle todo su significado se requiere, por tanto, conocer las reflexiones intelectuales de su autor. Malevich llegó a este cuadro tras un serio y profundo diálogo técnico-filosófico con la abstracción. Si se fijan, se trata de un óleo pintado solo con blanco. Desde cierta distancia puede parecer una obra monocromática, pero observada con detalle se percibe en ella una figura, un cuadrado blanco sobre fondo blanco. Y veremos cómo este cuadrado está inclinado. Pero aquí no hay nada arbitrario en contra de lo que pudiera parecer. La elección de los pigmentos es totalmente deliberada. En esta obra hay luz, espacio y tiempo, variables fundamentales de la física de cualquier composición. Claro que sí, porque todo de lo que hemos hablado hasta ahora, los pesos visuales, los centros, el equilibrio, la tensión dinámica,
Todo ello responde a variables físicas de las que no hemos mencionado nada y que forzosamente radican en la luz, el espacio y el tiempo, como no podía ser de otra forma. La luz se reduce en este cuadro al color blanco. El espacio, pues se reduce a los dos útiles planos. Y el tiempo, pues el tiempo es la expresión del movimiento que supone el cuadrado inclinado, donde sus diagonales son la expresión mínima del tiempo. Espacio partido por tiempo. El cuadrado inclinado, situado en el margen superior derecho, claramente es el de mayor peso visual de la composición y se sitúa en la sección áurea de la misma y determina la tensión dinámica de la obra, al sugerir abandonar el cuadro. Pero ahora recuperemos los detalles técnicos. El fondo está pintado con blanco de plomo, un color que tiende a oscurecerse por su reacción con el azufre ambiental, con quien forma una sal de sulfuro de plomo. Su efecto pueden verlo en los frescos de iglesias en cuyas paredes haya pintado angelitos negros. No se pintaron negros, en principio, fueron concebidos en blanco. El sulfuro del plomo, en la concentración de la contaminación ambiental, los transformó en negro. El cuadrado, sin embargo, está pintado en blanco. Blanco de zinc. Es un blanco mucho más frío, casi azulado, un color a base de óxido de zinc. Los dos colores son blancos, pero con el paso del tiempo el blanco del fondo empieza a oscurecerse por formación inevitable de los sulfuros. En cambio, el blanco de zinc cada vez parece más blanco y es cierto, es más blanco. Cuanto más luz le llegue, un efecto fluorescente aparece en él y más blanco lo hace. Por eso la figura inclinada que aparece en el centro de la composición, saliéndose del cuadro, en realidad está emitiendo luz. Y la emite sin necesidad de tecnología ni artefactos externos de iluminación. Es una luz pura del pigmento, como si hubiese logrado congelar la luz en el tiempo. La connotación de esta obra difiere, por tanto, de la anterior, del cuadrado negro. Este tiende a la oscuridad y al pesimismo, mientras que el blanco tiende a la claridad y al optimismo desde un silencio profundo, absoluto, lleno de posibilidades. No puedo resistirme a mostrar esta comparativa de sensaciones de movimiento entre la obra de Matisse y la de Malevich con este cuadro. Y ahora unos comentarios estelares para terminar. Es triste ver cómo el paso del tiempo desliza hacia la irrelevancia las modas que en su día se revistieron de avances artísticos. Inevitablemente ese halo trágico nos recuerda cuán efímeras son las glorias de este mundo y cómo la fugacidad del tiempo pone a cada cual en su sitio. Eso pasa también con la pintura. Yo siempre he comparado el éxito de los pintores famosos vivos al éxito de los Rolling Stones, lo que llamo el espíritu Rolling. Nada como creértelo y saber proyectarlo en el marketing adecuado por encima de consideraciones pictóricas. Lamentablemente, por encima de cualquier análisis de una pintura está la fama del pintor, y con ello parecer que cualquier cosa que pinte es una obra maestra. Nada más lejos de la realidad. Ahora está ocurriendo con Jeff Koons, con Damien Hirst y con otros varios artistas, como anteriormente ocurriera con Andy Warhol, por ejemplo. A ver qué dice el tiempo de todos ellos. A quien no le hizo falta nada de eso fue a Rembrandt. Vean este apunte hecho a tinta sobre un trozo de papel que Rembrandt haría en unos minutos mientras esperaba en algún sitio. Ese papel pesa lo mismo con tinta que sin tinta en una balanza de precisión. Si la balanza es atómica, probablemente encontraría algunos nanogramos de diferencia. La diferencia entre el papel blanco y el pintado por Rembrandt es por tanto de nanogramos. Es decir, el arte no pesa, pero existe.
y ya lo creo que existe, pero lo tiene quien puede, no quien quiere. Este dibujo de Rembrandt, a mi juicio, resume lo que debe ser una auténtica obra de arte, un auténtico compendio de todo lo que hemos hablado. Fíjense en la escena. Se trata de un dibujo hecho por Rembrandt en 1660 que titula La niña que aprende a andar. Los pesos visuales están perfectamente repartidos. A la derecha, la madre que semiencorvada ayuda a los primeros pasos de su hija sujetándola por su mano derecha. La niña está indecisa, no se atreve a soltarse. Una hermanita, también semiencorvada, le sujeta ayudándole de su mano izquierda. Se saben que son mujeres porque todas llevan faldas y la cabeza tapada con un gorro. El grupo de tres se acercan a una figura masculina con la cabeza sin cubrir, un albañil, seguramente el padre de la niña. No se acerca así una niña tan pequeña a un desconocido. Le ha llegado por sorpresa. Acaba de dejar su faena para recibirla en cuclillas sin incorporarse y ver cómo su familia le acerca a su hija pequeña que aprende a dar los primeros pasos. Recibe a la niña y espera que su hija se lance hacia él. El gesto del padre le está diciendo: vamos, vamos, atrévete, que yo te espero aquí, que no te vas a caer. En ese momento, una vecina se acerca a la obra. La vecina, sin pararse del todo, se frena para contemplar la escena. Trae un cubo en su mano derecha. El cubo debe venir lleno al juzgar por la postura con la que compensa el cuerpo, elevando su otra mano para hacer contrapeso. Pero la escena es de tal ternura que prefiere pararse antes de dejarlo en el suelo. Un alarde de tensión dinámica. La niña, a punto de lanzarse, contribuye aún más a la sensación de movimiento de toda la composición. La escena está viva. No se puede decir más con menos. Creo que es un buen ejemplo para concluir esta charla de cómo analizar una pintura. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio, y enhorabuena por esta magnífica presentación que nos mete de lleno en lo que experimenta una persona cuando visita un museo y se pone delante de un cuadro y analiza la técnica del pintor, lo que ha querido representar y su visión personal sobre la escena que está representando. También con los ejemplos que has puesto, pues hemos podido ver la distinta interpretación que distintos artistas tienen sobre un mismo tema. Muy bien, yo creo que nos ayudará a comprender mucho mejor y a interesarnos mucho más en el análisis de la pintura cuando vayamos al museo a ver determinada pintura o cuando hagamos una visita en general de la instalación museística. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta interesantísima conferencia, y para que tengas un recuerdo, pues quiero entregarte el cartel anunciador de esta conferencia. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muy bien. La Academia de San Romualdo les agradece a todos el interés que siguen tomándose por la grabación y por el desarrollo de nuestros actos, y esperamos que la situación vaya mejorando para poder disfrutar de estar todos juntos, disfrutando también de estas actividades. Muchas gracias.